entonces. Hoy tenemos que trabajar, perdón, hoy tenemos que trabajar el tema de ecología, ¿vale? Comenzamos entonces. A ver. Ahí estamos. Muy buenas tardes a todos. A los que están saludando también. Bueno, ahí tenemos nuestra clase, en este caso, de nuestro PDF que tenemos que resolver después. Como ya te comento, hoy nos toca el tema de ecología. Listo, buenas tardes, gente. A ver, vamos por aquí. El tema de ecología es un tema muy recurrente en admisión, muy recurrente. Es bastante interesante. La verdad, no puedo decirle sencillo, pero sí accesible a aprender. El detalle es que hay varias terminologías que hay que saber manejarlas bien. O sea, si tú manejas bien la terminología, de hecho que los conceptos van a poder ser muy proclives a que tú los aprendas. Entonces, te animo a que en esta tarde puedas pues, estar muy atento justamente digamos, al compartir estos términos y si hay dudas, por favor, insisto, pregunta, ¿sí? Con total confianza. Bueno, creo que la ecología como ciencia es como un médico que tiene que pues enseñarnos, bueno, nos enseña a prevenir daños a nuestros medios, así como el médico nos enseña técnicas de prevención o mecanismos de prevención de enfermedades. Lamentablemente, a pesar de que el hombre, en este caso, se le enseña, se le dice en el colegio, en la universidad o desde el centro de trabajo, que debe cuidar su medio ambiente, igual lo daña, igual lo contamina, igual lo deteriora. Entonces, es ahí donde la ecología, como el médico, tiene que dar a conocer, compartir o llevar a cabo, desarrollar estrategias o métodos para poder revertir el daño. Así como el médico también acompaña a su paciente en el proceso de recuperación, también la ecología va a acompañar a este proceso de la recuperación, conservación, prevención, promoción de actividades para poder cuidar el medio ambiente. Así que es importante que al margen de que escuches la clase, que de hecho te va a servir para poder usarlo como materia de conocimiento cuando tú postules, también tiene que crear en ti una conciencia de cuidado del medio ambiente. Es importantísimo. La contaminación ambiental es muy, en este caso, alarmante el paso de los años, a pesar de que se firmen protocolos, se firmen acuerdos, los países estén más preocupados, los gobiernos estén preocupados en cuidar el ambiente, todavía la población, o en algunos casos los gobernantes como nuestro país, lamentablemente, no toman en cuenta de la necesidad de cuidar el medio ambiente de manera, en este caso, eficiente, eficaz en este caso. Así que debe estar esa función en ustedes como futuros gobernantes de nuestro país, o futuros padres, ciudadanos en este caso que somos de este país, de este entorno. Bueno, antes de poder arrancar con el tema de ecología como tal, tenemos que recordar primero los niveles de organización ecológica. Recuerda que cuando hablamos de los niveles de organización ecológica, primero vamos a hablar de la población. Recuerda que la población es el conjunto de individuos de la misma especie que comparten un mismo tiempo y espacio, como estos conejos que pueden, bueno, sería, ¿no?, una población de conejos que habitan en una meseta, en un valle, en este caso, de repente americano, europeo, en el año 2022. Pero cuando las poblaciones se reúnen entre sí, igual, ubicados en un espacio y tiempo determinado, eso, recuerda, se llama comunidad biótica. Así que una comunidad biótica está formada por diferentes poblaciones o diferentes especies. El término es el mismo, te se equivocar. Recuerda que cuando las comunidades bióticas, o sea, el conjunto de seres vivos variados, interactúan con el ambiente que los rodea, o sea, interactúa con los seres inertes, agua, aire, luz, suelo, temperatura, humedad, presión, va a formarse en este caso el llamado ecosistema. Así que el ecosistema, recuerda, resulta de la interacción entre los seres bióticos y los seres abióticos. En breve veremos que ese conjunto de seres bióticos, o sea, esa comunidad biótica, también se le llama biocenosis. Y al conjunto de los seres abióticos o inertes, recuerda que en biología se da el nombre de biotopo. Así que biocenosis más biotopo va a formarnos un ecosistema. Insisto, biotopos son los seres inertes y biocenosis los seres vivos. Cuando hablamos del conjunto de varios, no de todos, sino de varios ecosistemas, compartiendo una flora y fauna particular, ello se llama bioma. Ten cuidado con esa definición aquí, por ejemplo, Villarreal suele usar bastante, Agraria también, San Marcos muy poco, pero bioma, recuerda, es el conjunto, es un espacio geográfico amplio
que va a incluir a varios ecosistemas. Lo curioso es que esos ecosistemas van a compartir una flora y fauna característica. Por ejemplo, el bioma de los desiertos, el bioma de las taigas, los biomas de la selva tropical, el bioma de las tundras, de las sabanas, etc. Ahora, ¿qué es biosfera? Recuerda que la biosfera es el conjunto de todas las manifestaciones bióticas, o sea, todas las comunidades en la Tierra. Al conjunto de comunidades de la Tierra, sean terrestres, acuáticas, inclusive las que están en el aire, como las bacterias, se denomina biosfera. ¿Y qué es ecosfera? Recuerda que ecosfera es el conjunto de todos, no son varios, sino todos los ecosistemas de la Tierra. Entonces, de esa manera, recuerda, se van a poder presentar, caramba, a ver, ya. En este caso se van a poder presentar los diferentes niveles, en este caso, ecológicos. Entonces, recuerda, el conjunto de poblaciones se denomina comunidad. El conjunto de comunidades bióticas interactuando con el ambiente, ecosistema. Varios ecosistemas, recuerda, en conjunto con flora y fauna en común, bioma. El conjunto de comunidades bióticas o de seres vivos, biosfera. Y el conjunto, en este caso, pues, de todos los ecosistemas que hay en la Tierra, recuerda, se llama ecosfera. No lo olvides, por favor. Muy bien. Vamos ahora ya a entrar a la definición como tal. Recuerda que la ecología proviene de dos vocablos griegos, oikos, que es casa, y logos, estudio. El padre de la ecología es el naturalista, en este caso taxónomo sistemático, Ernst Haeckel. Recuerda que Ernst Haeckel también aportó información para el tema de evolución, pero también Ernst Haeckel en este caso es un promotor ambientalista, obviamente a la par pues de serse un científico biólogo, eh, promoviendo, invitando a que muchas personas de aquel entonces se sumen a jornadas de cuidado del medio ambiente, cuidado de las aguas, los suelos y también evitar la deforestación. Seguramente por estas actividades que Ernst Haeckel promovió, pues a él se le llama el padre de la ecología. Algo muy importante. Cuando decimos que ecología significa estudio de la casa, pues hablamos de interacción. Claro, porque en la casa interactuamos papá, mamá, hijos, hermanos, tíos, primos, quienes nos visiten o con quienes vivamos. Interactuamos, de repente conversamos, nos reímos, peleamos, discutimos. Bueno, no va a depender también del tipo de familia en la cual uno se está inmerso. Así como las familias interactúan dentro de una casa, igual también los seres vivos van a interactuar con el medio o entre ellos mismos dentro de una gran casa. Y recuerda que esa casa pues se llama ecosistema. Por eso el ecosistema es la unidad de estudio de la ecología. Pero ¿cómo definimos la ecología como ciencia? Recuerda que la ecología es la ciencia que estudia las relaciones o interacciones que hay entre los seres vivos y el medio que los rodea. Entonces, esa es la definición de biología. Algunas veces cuando escuchaba a los chicos decirme, me decían, profe, la biología estudia los seres vivos y el medio ambiente. Eso no está bien como definición. No es que no lo estudie, sino que está mala definición. Quien estudia los seres vivos y el ambiente, recuerda, es la ecología. ¿Ok? No lo olvides. Como ya hemos indicado, todo ecosistema está formado, en este caso, por dos componentes. Recuerda, los seres vivos, llamados seres abióticos, y los llamados, en este caso, seres inertes o biotopo, ¿verdad? Entonces, no olvidemos que esta es la definición, entonces, o perdón, estos son los componentes que van a formar el llamado ecosistema. Cuando hablamos de biocenosis, como ya acabo de decir, comprende a todos los seres vivos y las interacciones que hay entre ellos. Bueno, en la información que se compartió, se mostró digamos, un tiempo atrás, quiénes son los seres vivos. Y recuerden en este caso que cuando hablamos de seres vivos, pues hablamos de bacterias, arqueobacterias, cianobacterias, los hongos, protozoarios, algas, plantas y animales. Pues todos ellos son los seres vivos. Pero no solamente la biocenosis incluye a los seres vivos lo describe, sino que también va a explicar cómo estos seres vivos van a interactuar entre sí de manera beneficiosa o de manera perjudicial, o de repente neutral. ¿Y qué es lo que comprende el biotopo? Pues comprende el suelo, el aire, el agua, la luz. Y algo importante, muchachos, voy a apuntar al chat.
Vamos al chat en este caso. A ver, ¿dónde está el chat? Aquí está. Algo muy importante, hijos. Recuerda que el biotopo, me voy a colocar aquí, el biotopo no solo hace mención a los seres abióticos, y llamado también geográficos o inertes, sino que también el biotopo, recuerda, va a determinar, determina formas de vida de los seres vivos. Por ejemplo, si hablamos del suelo, por ejemplo, el suelo, recuerda, ecológicamente se divide en horizontes. Se divide en horizontes. ¿Ok? Se divide en horizontes. Por ejemplo, el horizonte 0, el horizonte en este caso D, el horizonte el horizonte A, el B y el C. Entonces, en estos horizontes, muchachos, vamos a encontrar diferentes capas con nutrientes o escasez de nutrientes y más roca madre, por ejemplo, hablando de la profundidad. Recuerda que la edafología es la ciencia que estudia los suelos y es una rama que se asocia con la biología. También recuerda que otro componente importante es el aire. Recuerda que el aire está compuesto por gases. Gases, por ejemplo, como el nitrógeno, que es el gas más abundante de la atmósfera. Por ejemplo, el oxígeno, que es es el segundo gas más abundante en la atmósfera. Tenemos al CO2, que es el tercer gas más abundante, en este caso de la atmósfera. Recuerda que está menor al 1% de composición. Y otros, como por ejemplo el helio, el neón. Y recuerda pues que todos los van a ser importantísimos. Por ejemplo, el nitrógeno va a ser usado para fabricar proteínas, el oxígeno es usado en la respiración aeróbica, el CO2 es usado en la fotosíntesis, de paso genera el efecto invernadero que calienta la tierra, etc. También pues, tenemos al agua. De hecho que el agua es el medio donde ocurren las reacciones bioquímicas. De hecho que el agua, por ejemplo, recuerda esto, el agua durante la fotosíntesis, se degrada y libera oxígeno, eso no lo olvides. Entonces el oxígeno que tú y yo usamos proviene de la degradación del agua. Pero recuerda que el agua también determina forma de vida en las plantas. Por ejemplo, van a haber plantas en este caso que pueden ser eh, mesófitas o mesofitas, que viven pues, en un ambiente con promedio, o sea, que no se requiere ni mucha ni poca agua. Tenemos las plantas xerofitas, que requieren, obviamente, habitan en ambientes secos. De hecho, que ahí la capacidad en este caso de absorción de agua es muy limitada, pues sin embargo las plantas se adaptan a ese entorno. O las plantas higrófitas, por ejemplo, que habitan en ambientes con demasiada humedad. O las plantas hidrofitas, que son plantas que habitan netamente sobre el agua. Entonces el agua también va a determinar pues, formas de vida en las plantas. La luz. La luz en este caso va a generar, por ejemplo, organismos hesiófilos que no usan la luz o no requieren de la luz para su vida en este caso. Y los organismos heliófilos, que sí requieren en este caso, requieren de mucha luz. Y eso va a tener justamente que los organismos, por ejemplo, puedan ser diurnos y nocturnos. Eso va a tener, por ejemplo, que algunas plantas solamente florean en verano y en otoño, o en primavera, y las plantas puedan mermar su crecimiento en invierno. Entonces, no olvidar que en este caso los factores abióticos van a determinar formas de vida variables. Lo tenemos a la temperatura. Y recuerda que la temperatura es un determinante de los climas. Recuerda que también la temperatura va a generar, en este caso, perdón, va a generar que existan seres vivos euritermos. ¿Qué es un euritermo? Es aquel que tolera cambios bruscos de temperatura. También van a haber en este caso organismos poikilotermos, en este caso estenotermos, que no toleran cambios bruscos de temperatura. Por ejemplo, van a haber en este caso animales homeotermos. En este caso, por ejemplo, son animales de sangre caliente y temperatura constante, como nosotros, los mamíferos y las aves, por ejemplo. También van a haber organismos, en este caso, poikilotermos, que son animales, en este caso, de sangre fría,
y con temperatura variable que se amolda al entorno. Peces, por ejemplo, los anfibios, por ejemplo, los reptiles, ellos son poiquilotermos. Entonces, como puedes ver, van a haber diferentes condiciones de vida dependiendo de la temperatura. Igual pasa en este caso con la salinidad. La salinidad. Por ejemplo, van a haber animales, en este caso llamados eurialinos. Los organismos eurialinos, ojalá si lo coloco, los eurialinos. ¿Quiénes son los eurialinos? Son seres vivos que toleran cambios bruscos de salinidad. Por ejemplo, los salmones, ¿no? Pueden habitar tanto en río, agua dulce, o en los estuarios, en este caso de los mares, ambientes bastante salados. Por ejemplo, tenemos los llamados estenoalinos. Estenoalinos. Recuerda que ellos no toleran cambios bruscos de salinidad. Esto, por ejemplo, lo podemos apreciar en los peces que solamente habitan en agua dulce o bien en agua salada. Si tú alteras la salinidad del agua, vas a matarlos. Es por eso que a veces cuando uno compra su acuario y lo pone de frente en agua de caño, ya nuestros peces se van muriendo. Porque de repente pues son peces, sí, habitan y viven en el agua, pero son de agua dulce, de agua salada. Y al ser de agua salada y no dulce, obviamente, sus riñones, que son muy pequeños, van a dañarse por el exceso de agua que entra a su cuerpo. Entonces, cuán importante en este caso la salinidad. También, por ejemplo, pueden haber plantas este, halófitas. ¿Qué son las plantas halófitas? Son plantas que crecen en ambientes con mucha salinidad, en ambientes con mucha salinidad. Por ejemplo, como los manglares. Por ejemplo, también tenemos los llamados organismos, en este caso, halófilos. Halófilos. Recuerda, toleran y habitan en ambientes con elevada salinidad, por ejemplo, como las arqueobacterias que habitan en el mar muerto, en ambientes de extrema, de mucha, excesiva, en este caso, salinidad, como el mar muerto, por ejemplo. Ok, entonces ahí tenemos, en este caso, ambientes de mucha, ay, lo borré, de mucha salinidad, debe decir. Ahí está. Entonces ahí tenemos cómo es que el biotopo va a determinar las formas de vida en muchos seres vivos, los cuales tienen que adaptarse a su entorno o buscar formas para poder sobrevivir mejor. Recuerda que cuando hablamos de biocenosis y seres vivos, hay que tener en cuenta algo muy, pero muy importante. Hablamos del nicho ecológico. Recuerda que el nicho ecológico es la función, es el rol, el trabajo, el desempeño que tiene un ser vivo dentro de su ambiente. Repito, el nicho ecológico no es en este caso un lugar, sino en este caso, recuerda, este nicho va a responder a cómo es que los seres vivos se pueden reproducir. Van a obtener su alimentación, en este caso, van a obtener su alimentación. Y por eso es que vamos a tener tres tipos de nichos ecológicos: los productores, los consumidores y descomponedores. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son estos? O sea, ¿cómo se distribuyen los seres vivos en estos tres grupos? Recuerda que hay tres tipos de nichos. Uno, recuerda, son los llamados productores. Y recuerda que se encuentran pues las plantas, las algas, las cianobacterias. Recuerda que ellas son llamadas, en este caso, base de la cadena alimenticia. Base de la cadena alimenticia. Pero también recuerda, tenemos a los llamados consumidores. Y recuerda que aquí tenemos a los llamados animales y los protozoarios. Previamente van a haber consumidores, en este caso, primarios o herbívoros. Van a haber los llamados secundarios o carnívoros. O además de los omnívoros. Y también recuerda, tenemos a los llamados consumidores, pero a los llamados, en este caso, descomponedores. ¿Y quiénes son descomponedores? Recuerda que a los descomponedores también se les puede llamar saprobiontes. Saprobiontes. Porque recuerda, ellos convierten la materia orgánica muerta en materia inorgánica, en abono. ¿Y quiénes se encuentran en este grupo? Todos los hongos,
todos los hongos y la mayoría de bacterias. Entonces, cada organismo, chicos, va a tener un rol que desempeñar en su entorno. ¿Ok? Y recuerda que ese rol se llama, insisto, nicho ecológico. Entonces, hay mayoría de bacterias. Listo, entonces eso tenlo en cuenta, por favor. Son importantes que los seres vivos se separen por, de acuerdo a su rol o función, para que así con ellos se pueda pues, construir la llamada cadena alimenticia. Pero también recuerda algo muy importante es que el biotopo no solamente es biocenosis y ya, sino en este caso el biotopo también va a estar segmentado en pequeñas unidades más específicas donde podemos encontrar a una especie. Y a ello pues se llama, recuerda, hábitat. Entonces, ¿qué es el hábitat? Es una porción de biotopo, es un espacio geográfico donde los seres vivos van a obtener o van a encontrar lo necesario para sobrevivir, lo necesario para mantenerse viables. Lamentablemente la contaminación y el avance clínico, o en este caso tecnológico, perdón, están creando mucho daño en nuestro entorno y quemando los árboles, en este caso destruyendo pues con la minería ilegal sus suelos, o también pueden ser por factores también ecológicos. Pero recuerda que todo en este caso, cuando hablamos de hábitat, hacemos alusión a los espacios específicos donde una especie encuentra lo necesario para vivir. Acá entonces estamos viendo ciertas definiciones acerca de ecología, qué estudia la ecología, sus componentes, y hemos detallado a cada componente. Ah, me olvidaba. Recuerda que el biotopo, insisto, hablábamos de los seres abióticos, los seres inertes, en este caso, o los carentes de vida, pues, ¿no? Como te comenté, gracias al nicho ecológico, se puede en este caso construir, representar una cadena alimenticia o cadena trófica. Recuerda que la cadena alimenticia o cadena trófica es una secuencia de comer y ser comido. ¿Para qué? Para dos fines. No olvides, ¿eh? Si me dicen, ¿por qué es importante la cadena alimenticia? Recuerda que es importante porque permite el flujo de nutrientes y el flujo de energía. O sea, tú te mantienes en este momento con energía, es porque esa energía viene fluyendo desde hace buen rato, desde las plantas en este caso, que son los productores, hasta nosotros, o inclusive cuando muramos, tenemos que ser descompuestos, ¿verdad? Entonces no olvidemos que ahí están los niveles tróficos que justamente se sirven para representar a la cadena alimenticia. Recuerda que en el primer nivel ya hemos indicado están los productores, en este caso las algas, las plantas, las cianobacterias. Recuerda que en el segundo nivel trófico se encuentran los consumidores primarios, en este caso o llamados también herbívoros o llamados también fitófagos. No lo olvides, apunta en el chat. Recuerda que a los consumidores primarios, también se les llama herbívoros, o también se les llama fitófagos, porque fito es planta, pues comen plantas vegetales. Y aquí, por ejemplo, pueden estar los peces herbívoros, como por ejemplo la caballa, en este caso, ¿cómo se llama esa cadena de pesca? La anchoveta, por ejemplo. Algunos pueden ser, por ejemplo, en este caso, terrestres, por ejemplo, los roedores, en este caso, los camélidos, pues ellos son, en este caso, consumidores primarios o fitófagos. Y en el agua también pues, van a haber fitófagos que comen algas, por ejemplo, como los protozoarios, carentes de movimiento, en la misma eulena. Recuerda que en el tercer nivel se encuentran los consumidores secundarios, quienes estamos nosotros, los carnívoros, los carnívoros y nosotros que somos omnívoros. En el cuarto nivel, recuerda, se encuentran los consumidores terciarios, llamados también detritóvoros, llamados también necrófagos, coprófagos. Bueno, pues en los consumidores terciarios se encuentran los animales carroñeros, ¿no? Aquellos que se alimentan de la carroña, para luego, en este caso, para poder alimentarse. Ojo, no es a pensar que la bacteria o el hongo descompone en este caso, a- eh, o sea, descomponen a la materia muerta. O sea, nunca un cóndor, un gallinazo, lo que sé, un buitre va a descomponer los alimentos, sino que ellos, valiéndose del escáner en este caso, valiéndose de lo que hacen pues los descomponedores, los concentraciones tendrán un alimento disponible para cubrir su dieta o demanda alimenticia.
Recuerda que en este caso el tercer nivel, el quinto nivel trófico, perdón, recuerda se encuentran los llamados descomponedores. Aquí sí se encuentran las bacterias y todos los hongos. Recuerda que los descomponedores también se le puede llamar desintegradores o saprobiontes. Bueno, pues entonces de esa manera se van a establecer los niveles tróficos propios de una cadena alimenticia. Esto quiere indicar, pues, si en algún momento, por ejemplo, uno del primer nivel se muere, pues será descompuesto por los del quinto nivel. Si, por ejemplo, en este caso, en este caso, por ejemplo, eh, si un organismo es segundo nivel, o primer nivel, o tercer nivel, cuarto nivel, recuerda, pues será fagocitado en este caso, por los organismos, ¿no?, de los niveles anteriores. Entonces, es importante que no olvides cómo se estructura nuestra cadena alimenticia. Pero sabes, realmente, bueno, tenía que decirlo hace rato, pero sabes, realmente lo que ocurre en un ecosistema no son cadenas tróficas aisladas unas de otras, sino que vamos a encontrar varias cadenas tróficas interactuando entre sí con sus niños. Y eso está muy bueno. En este caso, porque es bueno entender que lo que hay en los ecosistemas son redes tróficas. Porque, ejemplo, si este animal se muere, obviamente también ellos van a extinguirse porque es una sola cadena, se altera el circuito de la cadena alimenticia. Pero cuando hablamos de redes tróficas, por ejemplo, este animal podrá ser consumido por él, por este. Este animal también puede ser consumido por, en este caso, este que está en su nivel superior o este anfibio. Entonces, no olvidemos que realmente lo que ocurre en los ecosistemas son redes tróficas. De esa manera van a haber varios herbívoros, varios carnívoros, varios, en este caso, eh, no sé, varios circuitos, pues, ¿no?, de la conducción de los alimentos. En cambio, en la cadena trófica no hay unos varios circuitos, hay un solo circuito, y hasta que uno se ha dañado, se rompe el circuito y el más perjudicado, pues, es el que está en los extremos. Aquí no, en este caso. Muy bien. Ahora, aquí te comenté hace un momento que la cadena alimenticia era importante por dos razones. Te comenté que una de las razones era para permitir el flujo de nutrientes, y eso se da pues, por los niveles, ¿no? Uno va comiendo al otro. Y la otra función de la cadena alimenticia es permitir, en este caso, el flujo de la energía. Repito, permite el flujo de la energía. Recuerda que la energía que se produce en los ecosistemas va de más a menos. ¿Y cómo así? O sea, los seres productores van a producir más melanina versus en este caso eh, eh, los niveles anteriores. Entonces, a mayor nivel superior, a mayor nivel de avance en la cadena alimenticia, menor va a ser la cantidad de energía que se va a, en este caso, a generar al ir avanzando por niveles. Pero sorpresa, si de repente en este caso la energía ha disminuido de manera drástica hacia los últimos niveles, recuerda que ellos siguen produciendo, generando gran cantidad de energía bajo la forma de la glucosa. Entonces recuerda que la glucosa es el alimento que irá circulando por todos los animales, en este caso de la cadena alimenticia. Pero recuerda, hay una tarea, en este caso una tarea en específico. ¿Cuál es? Permitir el flujo de energía. Y recuerda, ese flujo de energía va de más a menos, de ascendente a descendente. Y aquí, jóvenes, se va a aplicar la famosa regla, en este caso el 10%. ¿Qué dice la regla del 10%? Que al ir avanzando de nivel en nivel, solamente el 10% le va a ser útil al organismo del siguiente nivel a partir de lo que él ha consumido como vegetales. ¿Qué quiere decir aquí en este caso? Otra forma de mencionar. Quiere decir que cuando Omar, en este caso, perdón, por ejemplo, si esta planta, por ejemplo, produce, no sé, pues se me ocurre, 10.000 calorías. Esta produce, por ejemplo, 1.000 calorías. Este producirá 100 calorías y este 10 calorías. Entonces, como te das cuenta, cuando la energía va fluyendo de nivel en nivel, dije que va disminuyendo. ¿Cómo así? Disminuye porque va a haber pérdida de calor en el proceso. Y esto obviamente responde a la clase llamada eh, la termodinámica. Recuerda que en la termodinámica, en el curso de física, han aprendido ustedes en la segunda ley de la termodinámica que la energía que se suministra para hacer un trabajo en un cuerpo, una parte es útil y otra parte es perdida en este caso.
Lo mismo se manifiesta ahí en este caso en las cadenas alimenticias. Entonces, no olvidar, al avanzar de nivel en nivel, solamente se aprovecha o se hace uso del 90% de energía en este caso que se está generando en el nivel anterior. ¿Ok? Entonces te hago una pequeña pregunta si esto quedó más o menos claro. Voy a ponerte en el chat, ¿ya? A ver. Si en un ecosistema, las plantas generan, por ejemplo, genera 2.400 calorías. Vamos a imaginar hacer un ejemplo, calorías, simplemente por segundo. La pregunta es, ¿cuántas calorías genera el organismo del cuarto nivel trófico? Es decir, un carroñero. Por ejemplo, ¿cómo se nos podrían preguntar? Entonces, fácil. Entonces yo digo lo siguiente. Si en el primer nivel se producen 2.400 calorías, pues en el segundo nivel dice el profesor que debe ser el 10%. Entonces aquí será 240 calorías. Pero en este caso también puede ser el tercer puesto, en este caso. Perdón, el tercer nivel, perdón, ¿no? El tercer nivel. El tercer nivel. Sería en este caso, por ejemplo, perdón, 24 calorías. En el caso de carnívoros o omnívoros. Pero en la pregunta me estaban hablando en este caso del cuarto nivel, entonces ya está fácil, pues. Entonces en el cuarto nivel, recuerda, a ver, en el cuarto nivel lo que se va a generar es energía, pero en muy baja cantidad. Recuerda que la energía debe ser más o menos, en este caso, 2,4 calorías. Entonces, de esa manera tú puedes ir sacando, como jugando, la cantidad de energía que se puede desprender en la cadena alimenticia, pero recuerda, siempre de manera descendente. Y esto, recuerda, se aplica bajo la ley de 10% asociado a la segunda ley de la termodinámica. Será por eso pues que los seres vivos nos llamamos organismos termodinámicamente abiertos, porque tenemos la capacidad de permitir el flujo de la energía, pero siempre generándose que una parte se pierda como calor y solo una parte pues será útil en el cuerpo del animal o del organismo que está siguiendo este efecto. ¿Ok? Y si volvemos a este ejemplo de la red trófica, aquí por ejemplo en este ejemplo de la red trófica, perdón. Por ejemplo, entonces bajo la explicación, él produciría la mayor cantidad de calorías. Luego, el que produciría más calorías sería bien el saltamonte, bien el caracol o bien el conejo. Como estos tres jóvenes en este caso, perdón, como en este caso este organismo está produciendo en este caso gran cantidad de energía, obviamente ellos son los segundos en producir energía. Pero recuerda que este zorrito se va a alimentar en este caso de ratones, los ratones se comen a los caracoles y los caracoles a una planta. Entonces, por ejemplo, si yo digo ratón, en este caso, no sé, pues, ¿no? Es un roedor, ¿no? Oye, roedor, o al zorro, ¿no? ¿Sabes qué zorro? Yo quiero que tú puedas, en este caso, obtener mayor energía en tu alimentación. Entonces acá haremos algo muy sencillo. Si el zorro se come al sapo y el sapo se come al insecto, el insecto a la planta, la energía que él va a obtener va a ser menor. Porque acá sería 100, 10, 1, 0,1. Pero si el zorro se come de frente al conejo, quien se alimentaba de la planta, la cantidad de energía que va a obtener es mayor. Por ejemplo, 100 calorías, y acá sería en este caso 10 calorías. Entonces, cuán importante, chicos, es de que estés muy atento a la forma como se describe una retrófica. Por eso te comento pues, que una retrófica va a ayudar a hacer más eficiente el flujo de energía y de los nutrientes. Entonces, si el zorro quiere más energía, no le conviene comer ratón. No. Y que el ratón se coma al caracol y que el caracol a la planta. Nos convendría que el zorro se coma a un ratón que es herbívoro o en este caso al conejo herbívoro. ¿Ok? De esa manera, en este caso, se va a explicar cómo se da una retrófica en los ecosistemas. Hasta el momento entonces ya tenemos en cuenta ciertas definiciones de ecología, ya vamos a hablar acerca de la cadena alimenticia, cómo se distribuye la energía de alimentos, redes tróficas, etc. Vamos ahora con relaciones bióticas. Recuerda que las relaciones bióticas o interacciones bióticas es el conjunto de relaciones que los seres vivos establecen, o sea, son las relaciones que se da en la biocenosis.
Recuerda que hace hemos indicado que, que cuando hablamos en este caso de biocenosis, también pues hablamos de interacciones bióticas. Y recuerda que estas interacciones bióticas pueden ser aquellas que se dan entre organismos de la misma especie, por ejemplo, perro-perro, gato-gato, león-león, humano-humano, o también puede darse entre organismos de diferente especie. Por ejemplo, el perro peleándose con las hienas. De repente, en este caso, las bacterias que habitan en tu cuerpo, por ejemplo, que son benéficas, de repente por ahí, o bacterias que te causan enfermedades, son parásitos, yo qué sé. Hay entonces estas interacciones bióticas que pueden ser intraespecíficas porque ocurren dentro de una especie o interespecíficas porque ocurren entre seres vivos de diferente especie, pueden ser perjudiciales, beneficiosas o neutras en este caso. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Ahí está. Primero hablemos de las relaciones intraespecíficas. Recuerda que las relaciones intraespecíficas se dan entre organismos de la misma especie. ¿Ok? Vamos a acercarlo a esto. Entre seres vivos de la misma especie. Y hablamos aquí de las llamadas sociedades. Pueden haber sociedades familiares, gregarias, estatales, coloniales. No he puesto aquí las coloniales. Recuerda que las sociedades familiares son aquellas que se establecen entre progenitores y la descendencia, o sea, entre padres e hijos emparentados de manera muy cercana. Ahora, en este caso, pues, y también obviamente, normalmente, pues, el macho es quien busca los alimentos y las hembras, pues, se quedan criando de las crías, cuidando de las crías, perdón. Entonces, una asociación, una sociedad familiar. Se llama sociedad gregaria cuando los individuos de la misma especie, pero no emparentados entre sí, no son de la misma familia, pero sí pertenecen a la misma especie. Van a depender de defenderse, buscar alimento, protegerse de depredadores. Y ahí hablamos pues de los rebaños de elefantes, las manadas de herbívoros, las aves migratorias, por ejemplo cuando los monos se reúnen para poder copular, o por ejemplo cuando los lobos migran y hay un macho alfa delante y luego el mono, pero en este caso los lobos pues ¿no? Migrando en su entorno. Entonces no olvidemos que las sociedades gregarias no confundas con la familiar. Por ejemplo, aquí tengo una sociedad familiar de la familia, por ejemplo, Castillo Benítez, ¿ya? Pero de repente en una ciudad gregaria no va a estar solamente la familia Castillo Benítez, estará pues de repente la familia Castillo Benítez, la familia, yo que sé, Ochante, la familia de repente Guisado, la familia de repente, yo que sé, Larcón. Entonces, varias familias no emparentadas entre sí, pero van con fines de protección, cuidado, beneficio, van a formar sociedades gregarias. ¿Y qué es una sociedad estatal? Recuerda que la sociedad estatal es aquella, en este caso, que va a permitir una división de jerarquía entre sus componentes, una jerarquización, en este caso, en el grupo. A eso recuerda se llama sociedad estatal. ¿Y para qué se jerarquizan, profe? Para poder repartir el trabajo, para poder dividirse las actividades. Un ejemplo clásico de sociedades estatales son el de las abejas. Hay una abeja reina, están los zánganos y las abejas obreras. O como en el caso de las hormigas, hay una hormiga reina, una hormiga macho copuladora, hormigas soldados que definen el hormiguero y hormigas obreras. Por ejemplo, en el caso del topo rata. En el topo rata va a haber una hembra que está dirigiendo, en este caso, la guarida. Algunos topos machos van a ser copuladores, otros van a ser protectores del ambiente, y otros van a ser, pues, en este caso, lo que tú llamas ah, un orden, ¿no? Un orden adecuado en esta población. Entonces, esa es una sociedad estatal, permitiendo, recuerda, la división del trabajo de manera jerarquizada. Pero así también, también les hablaba de sociedades coloniales, ¿verdad? Recuerda que las sociedades coloniales, se dan para mejorar la búsqueda de alimento. Profe, ¿eso no serían gregarias, las manadas? Es que esto normalmente ocurre en animales sésiles. Por ejemplo, en el caso de las hidras, con las sociedades coloniales de hidras, por ejemplo, de esponjas, por ejemplo, en este caso de anémonas. Es verdad que ellas carecen de locomoción, no se pueden desplazar, pero al asociarse entre ellos, van a atraer al alimento, cosa que luego con su veneno lo puedan atrapar, o como en el caso de las esponjas, pueden atravesar los poros de su cuerpo. Entonces, no olvidemos
que hay también sociedades coloniales, como el caso de animales sésiles, sin locomoción, como hidras, anémonas, esponjas, medusas jóvenes, corales, etcétera. Muy bien. Pero también así como hay en este caso competencia entre organismos de diferente especie, también, chicos, va a haber competencia entre individuos de la misma especie. ¿Y por qué compiten dos individuos de la misma especie? Porque quieren quitarse la comida. Entonces, tengo dos perros. En este caso, no le llamamos Manny, se llama Vaca. En este caso, mi perro Vaca y mi perro Manny, pues juegan, se cuidan. Cuando se dan su fuga a la calle, entre los dos están defendiéndose. Pero cuando llega el momento de la alimentación, entramos pelea. Obviamente uno que es mucho más, más fuerte, digamos, ladra más fuerte, que se busca técnicas de asustar al otro para quitarle su comida. Entonces, ahí, por ejemplo, no hablaríamos pues de hablaríamos en este caso de una competencia. O recuerdo hace años tuve mis dos gallos en este caso, ¿no? Mi gallo soltero le llamábamos y nuestro gallo Farfán. Bueno, es que nuestros gallitos eran negritos, entonces no es tanto por molestar, sino que mi hija sí le puso su nombre. Entonces, estos gallitos le compramos su gallina. Y en este caso, pues, la gallina solamente, literalmente se dejaba pisar o cortejar por el gallo farfán. En cambio, el gallo soltero nunca pudo cruzar a la gallina hembra, porque la gallina no deseaba ser, en este caso, cruzada, o el otro gallo, el que con si la gallina quería copular, pues pegaba al gallo soltero, ¿no? Entonces había una lucha ahí por la hembra. Entonces, pero era curioso. O sea, nuestra gallinita en este caso podía evitar que que en este caso, pues o sea, podía ser copulado por uno de los gallos, ¿no? Solo uno tenía la elección. Pero cuando se le daba el alimento a mis tres aves, pues la gallina también se transformaba literalmente como si fuera en este caso la dominante y le quitaba el alimento también a los otros. Así que cuando había que comer, a cada ave le colocábamos un espacio diferente para que eviten la competencia. Entonces, de esa manera, pues la competencia se va a manifestar entre organismos de la misma especie por la hembra, el alimento, el territorio, yo qué sé, por tomar control de su espacio. Este, Así como hay relaciones intraespecíficas, recuerda también hay relaciones interespecíficas. Recuerda que se dan entre organismos de diferente especie, entre organismos, un organismo A y otro B. Un tipo de relación interespecífica es la llamada simbiosis. Recuerda que la simbiosis es un tipo de convivencia. Siempre que escuchas hablar de simbiosis, hablas de convivencia. Esta convivencia puede ser benéfica, puede ser perjudicial, o solamente benéfica para uno de los dos, o perjudicial solamente para uno. Entonces, esos tipos de simbiosis es lo que vamos a ver también en el tema de ecología. Recuerda que un tipo de simbiosis es llamado mutualismo. ¿Y por qué le he puesto más más? Porque recuerda en este caso, ambos individuos se van a beneficiar, tanto la especie A como la especie B. Y se ve, los dos organismos dependen uno del otro por completo y no pueden vivir de forma independiente. O sea, la relación es obligatoria. Si uno de ellos abandona la relación, ambos acaban muriendo. Un ejemplo clásico que siempre viene en admisión y los profesores solemos usar es el caso de los líquenes. Los líquenes son las formas más primitivas de cómo las algas colonizaron la Tierra. Y recuerda que los líquenes resultan de la asociación de hongos con algas o una cianobacteria. Entonces, cuando un hongo se une a una alga o a una cianobacteria, como el caso de estos líquenes, obviamente como esta asociación se forman los líquenes. Entonces, si en algún momento el alga abandona la relación con los hongos, pues estos acabarán muriendo. No olvides, los líquenes son seres autótrofos formadores de suelo. Son seres autótrofos, son los primeros seres autótrofos que pudieron colonizar suelo en este caso seco. También otra relación mutualista son entre las aves, por ejemplo, los colibríes y las plantas que van a polinizar. Estas aves ya saben como patrón genético que tienen que polinizar un cierto tipo de planta. Y todos lo van a hacer, y todos lo van a hacer por todas las generaciones, porque ya está en su impronta genética. Entonces, esta relación de mutualismo genera beneficio a los dos, porque él se beneficia del alimento
y ella se beneficia porque esta ave, al tomar el néctar, va a propagar su polen para favorecer una mejor propagación, en este caso de la especie. Otro ejemplo, por ejemplo, son las llamadas micorrizas, que es la relación entre hongos y plantas. En las raíces de las plantas vamos a encontrar hongos habitando, beneficiando en este caso a las plantas, porque van a evitar que las plantas se queden sin nutrientes, porque recuerda, los hongos son descomponedores. Entonces, los grandes bosques en la Tierra se mantienen viables hasta la actualidad gracias a la presencia de las llamadas micorrizas, las micorrizas. ¿Ok? Otro tipo en este caso por ejemplo, de mutualismo es la llamada relación que hay entre nosotros y las Escherichia coli, que es parte de nuestra microbiota bacteriana, mal llamada flora bacteriana, se llama microbiota. Entonces, esta microbiota que hay habitando en intestino grueso te brinda beneficio. Por ejemplo, estas bacterias a ti te van a aportar vitamina K, vitamina B12. Estas bacterias van a permitir que tu nivel de inmunidad se mantenga estable. Entonces, la ausencia de estas bacterias en tu tubo digestivo te generan hemorragias, te generarían incapacidad de formar glóbulos rojos porque faltaría vitamina B12, o generarían infecciones oportunistas por la depresión, el deprimento de la inmunidad. Estas bacterias entonces establecen una relación de beneficio con nosotros. ¿Y cómo tú le beneficias? Dándole hospitalidad, dándole un espacio para sobrevivir. Otro caso, bueno, quería comentarte. Por ejemplo, actualmente hay algo que se está promoviendo mucho en la medicina. Es el consumo de probióticos. Es el consumo de microbiota intestinal. Para así mejorar en este caso nuestra inmunidad, porque son bacterias benéficas. También hay bacterias benéficas, chicos y chicas, en la vagina de las mujeres. Hay millones de bacterias en la vagina, generando ácido láctico para que las proteja de infecciones vaginales. Justamente esa es la razón por qué el pH de la vagina es ácida. Tú le das a las bacterias, tu mujer le das a las bacterias llamadas lactobacilos glucógeno, glucógeno, úsalo. En este caso, en cambio, y ellos que te dan a ti, mi estimado estudiante, protección, generándote ácido láctico dentro de tu canal vaginal. Entonces, estos son algunos ejemplos que podemos ver acerca de mutualismo, ¿ok? Mutualismo. Entonces, esto es una relación bastante ideal, ¿eh? Ideal en los humanos, ¿eh? Ideal en los humanos. Porque cuando uno sí me casé, por ejemplo, hace 2 años, me dijo que me casó, ¿no? Aceptas a tu esposa para toda la vida hasta que la muerte los separe. Bueno, es una cuestión de compromiso, ¿no? En mi caso creo que sí, es un compromiso que debo cumplirlo por amor, yo qué sé, porque tengo una familia formada, pero no es tan sencillo, ¿eh? Pero finalmente, en los seres vivos, quizás más simples, sí se manifiesta esto. Aquellos organismos que hacen mutualismos hasta que la muerte los separe, pues, ¿no? Porque hasta que uno muera, el otro también va a extinguirse en este caso. Por eso es importante conservar pues a las mariposas, conservar a las abejas, conservar a los colibríes. Si los destruimos, las plantas dejarán de polinizarse y llegará pues la gran hambruna a la tierra, pérdida de terrenos fértiles en este caso. Cuidemos nuestro medio. Otro tipo de mutualismo otro tipo de simbiosis es llamado comensalismo. Recuerda que el comensalismo tiene como representación más cero, porque solamente uno se beneficia y el otro no se perjudica ni se beneficia. Un caso muy particular, en este caso muy conocido, es el de la rémora y el tiburón. La rémora se alimenta de los residuos que deja el tiburón en su alimentación. Este individuo, como caza tanto, tiene buena cacería, deja un montón de sobras. Esas sobras que deja se lo come la rémora. Así que la rémora es el beneficiado, no el tiburón, porque el tiburón ya se alimentó. La rémora no es parte de la dieta del tiburón. Así que en este caso, esto es un ejemplo de comensalismo. Entonces, él es el comensal. El beneficiado es el comensal. Otro tipo de comensalismo es, por ejemplo, el crecimiento de orquídeas o plantas epífitas sobre árboles en la Amazonía. Hay muchas plantas que en la Amazonía crecen sobre árboles, otros árboles, pero como es un gran árbol, no se ve afectado. Tiene un montón de hojas, tiene un follaje enorme y no le afecta en nada que una planta viva sobre ella. Así que la planta epífita, como las orquídeas, serán pues las comensalistas, las beneficiadas. Y el árbol amazónico, gigante, enorme, para nada. Otro caso de simbiosis es el parasitismo, más menos.
solo uno se beneficia y el otro se perjudica y hasta puede obtener la muerte. Recuerda, el beneficiado es el huésped o parásito, que puede ser un endoparásito como la tenia, yo que sé, bacterias o gusanos que están dentro de nuestro intestino, o también pueden haber en este caso de carácter negativo. Perdón, ectoparásitos, que habitan fuera del cuerpo de los animales, como la garrapata, la pulga, el piojo, las ladillas, ¿no? Los ácaros. O por ejemplo la lamprea. Te voy a presentar aquí la lamprea, ¿yo? Recuerda que la lamprea, es un dato curioso, es un dato curioso. La lamprea es el único vertebrado parásito. Profe, yo conozco otro parásito, el enamorado de mi amiga, ¿no? Esos son calificativos que damos, ¿no? Pero recuerda que en este caso la lamprea es un tipo de vertebrado parásito, es un pez, es un pez. Miren, qué bonito pez, ¿verdad? Así se ve como pez, es cierto, ¿verdad? Esta es la forma de la lamprea. Pero si tú ves, así es su boca de lamprea, ¿ves? Esta es la lamprea de su boca. Tiene 800 dientes muy afilados en toda su boca que se impregnan en un animal para poder succionar la sangre. No es decir que la sanguijuela, otra cosa es la sanguijuela. La sanguijuela es un parásito pero invertebrado, pero él es un parásito vertebrado. Así que ya sabes, ¿eh? Entonces, muchachos, ahí tenemos ejemplos de parasitismo. Entonces recuerda que el beneficiado es el parásito y el perjudicado es el hospedero o el parasitado como tal. Otro tipo de simbiosis es el amensalismo, o llamado también antibiosis, la apunta en el chat, ¿ya? Recuerda que al amensalismo, también se le llama antibiosis. ¿Por qué antibiosis? Porque se ve limitado el desarrollo del otro organismo. Por eso es que va a haber uno que es perjudicado y el otro que no se beneficia ni se perjudica. O sea, el daño que le causa es accidental y dice, ups, lo siento, no quise dañarte, pero bueno, ya te dañé. Ojo, y no tampoco me estoy dañando, me estoy beneficiando por si acaso. Mi daño fue accidental. Eso sucede en parejas a veces, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, un organismo se perjudica y el otro no se perjudica ni se beneficia. Sale salvado de la situación. Un ejemplo clásico es la acción del Penicillium atatum, que es un hongo. Recuerda el penicillium que estudió Fleming, quien escribió la penicilina. Recuerda que este penicillium era penicilina y la penicilina es un antibiótico que destruye las bacterias. Pero el penicilio no tiene ningún beneficio por ello, porque las bacterias no son parte de su dieta. Así que las bacterias son perjudicadas y el penicillium no se perjudica ni se beneficia. Otro ejemplo, muy clásico en este caso, que ocurre en la Amazonía peruana. No hablo de comensalismo, sino del amensalismo. En la Amazonía hay árboles enormes, árboles muy gigantes, en este caso que con su follaje tapan la entrada de la luz a las plantas pequeñas, a las plantas enanas. Y las plantas enanas no pueden crecer, se ven limitadas por la falta de iluminación solar. Y eso se da pues a que las plantas grandes, enormes, que por genética deben ser grandes, evitan el paso de la luz a las plantas pequeñas. Así que las plantas pequeñas serán los perjudicados, mientras que las plantas, en este caso enormes, no se perjudican ni se benefician porque están grandes, pues, ¿no? Es parte de su genética. Entonces no olvides esos rasgos para poder diferenciar adecuadamente a estos casos de simbiosis. Y tenemos otro tipo de simbiosis, mira, A.5, la llamada cooperación. Recuerda que la cooperación, lo apunto en el chat, recuerda que a la cooperación estarás apuntando, ¿eh? Todo lo que ahí te voy compartiendo. Eso se llama protocooperación. Protocooperación. Recuerda que la cooperación o protocooperación también es un caso donde ambos se benefician. Oh, mira, ambos se benefician. Se parece mucho al mutualismo o asociación. Pero ¿cuál es la diferencia, profesor? La gran diferencia es que aquí la relación no es obligatoria. O sea, no hay necesidad de que ambos convivan siempre. O sea, es un choque y fuga. Me beneficiaste, yo no sé mañana en este caso, ¿no? Así es que, pero hubo un beneficio, pues, un beneficio temporal. Por ejemplo, este picabueyes, ahora vamos a ver aquí. Este es el picabuey, que es un ave que quita a los bueyes sus parásitos. Así que el buey se beneficia porque le están quitando sus parásitos. Y él también se beneficia porque está comiendo. Pero cuando ya no encuentra parásitos, el picabuey le dice al buey o al ganado, ¿sabes qué? Ya me llené, chao, me voy. Vamos en busca de otros animales o de repente en otro momento nos reencontramos. Como por ejemplo el caso de el cangrejo ermitaño y las anémonas.
El cangrejo ermitaño en este caso lleva sobre su cuerpo a las anémonas, porque en este caso las anémonas son buenos cazadores, tienen veneno en sus tentáculos. En cambio, el cangrejo es recontra bagazo, en este caso que no quiere cazar nada. Entonces, ¿qué hace estos cangrejos? Llevan sobre su cabeza anémonas. ¿Y para qué llevan sobre su cabeza anémonas? Para que las anémonas cacen en este caso los alimentos. Y las sobras que ellas dejan, el cangrejo se lo come. Entonces, una vez que el cangrejo está en este caso saciado, deja abandonadas las anémonas a su destino. Pero él no cuenta con que las anémonas se reproducen asexualmente por gemación y la población puede ir aumentando. Pero bueno, ya se rompió la relación. Entonces, eso es un caso de comensalismo. Ambos se benefician, pero de manera temporal. Profe, ¿cómo se beneficia la anémona? La anémona obviamente va a variar su dieta, porque si el cangrejo lo lleva a otros ambientes diferentes al de su colonia, esta anémona podrá variar su dieta en este caso, ¿no? O tener otro tipo de alimentos. Hasta ahí, jóvenes, tenemos el caso de la simbiosis. Simbiosis, relación de convivencia, de beneficio, perjuicio. Otro tipo de relación interespecífica es el neutralismo, donde ningún organismo se beneficia ni se perjudica. Por ejemplo, en este caso, la jirafa se va a alimentar del follaje de las acacias, la cebra del pastizal. Ninguno va a competir a pesar de que sean herbívoros. Otro caso es la depredación, donde hay un depredador o predador que es el beneficiado y la presa el perjudicado. Por ejemplo, aquí ese tiburón está comiendo a una foca, acá el león a una cebra, aquí una ave carroñera, un ave en este caso, creo que es un águila, o halcón me parece, a un conejo o liebre. Recuerdo hace años cuando mi hija tenía 4 años, bueno, le insistí en que ella debería ver documentales, ¿no? Como todo, como todo papá que enseña biología. Y bueno, pues hay un montón de, sí, de canales que dictan documentales de la vida, ¿no? Naturales, son bonitos. Por ejemplo, en la Planet, yo qué sé, Nat Geo. Pero hay un canal que se llama Nat Geo Wild, obviamente donde las imágenes son más fuertes, digamos como que es así, así, ¿no? Sin editar algo así, ciertas situaciones, pero así bastante impactantes. Y justo, no sé, se me ocurrió que mi hija ve eso. Así que un día puse ese canal y justo, o sea, pasaba cuando un león estaba matando a un cervatillo y se lo estaba comiendo, ¿no? La que a mi hija le impactó muchísimo. Mi hija empezó como que a llorar y dice, papá, ¿por qué miras eso? Me dicen, ¿cómo el león es malo? Se lo está comiendo al cervatillo, a ese venadito. Pobrecito el venadito. Y bueno, en ese momento para no quedar en roche, porque en este caso voy a llorar, a veces era incómoda, le digo, hija, le digo, pero eso es natural que pase, hija, le digo, no te asustes. Porque si el león no se come el venadito, si el león no caza el venadito, no podría llevar comida para sus crías y las crías del león morirían. ¿Te gustaría que mueran las crías del leoncito tan tiernos como los gatitos? Le digo, es más, le digo ahora, si el león no mataría los venaditos, habría muchísimos venaditos, tantos, tantos venaditos, que ya no habrían en ese lugar cebras, jirafas, hipopótamos u otros animales que se alimentan de la hierba. Entonces es necesario que los leones cacen a estos animales para no aumenten esto en exceso. Bueno, a ti te diría que esto ocurre para evitar la sobrepoblación. Entonces, la depredación aparentemente suena un poco fuerte por la muerte de los animales, pero es importante porque se evita la sobrepoblación, lo cual no ocurre en especie humana, ¿no? No tenemos ningún depredador natural. Bueno, hasta las enfermedades nos han empezado a regular, pero el hombre es tan inteligente que busca solución a inclusive a luchar contra las enfermedades. Y no está mala, pero bueno, la sobrepoblación de humanos en la Tierra está bastante preocupante. A ver, creo que lo he escrito por ahí. Mira, interesante, claro. Muy bien, con un buen comentario, gracias, claro. Muchas, por ejemplo, la competencia, ¿no? Entre, ¿cómo se llama el papá de, ¿cómo Ay, Afasa, Agasa, no sé cómo se llama. Musafa, Masafa, no sé cómo se llama uno de los malos, ¿no? Con el, bueno, no, él es el bueno, creo. Con su hermano que luchan y uno quiere predominar. Mufasa y tal, Mufasa. Entonces, sí, sí, claro, de hecho, que y hay muchos, por ejemplo, más que el Rey León, creo que sí le he visto, pero no así cuando aprendiendo los nombres. Pero recuerdo hace años ahí está Scar. Yo vi una película que se llamaba Suki la leoncita valiente. Bonita esa película. De cómo una leoncita trata de salvar a su pueblo
bueno, a su población de leones y se enfrenta a una población que está al otro lado del río de leones más fuertes. Este, mira, son caníbales. No, más que caníbales, asumo que cuando no tienen que alimentarse, pues sí. Por ejemplo, a veces los leones matan a sus propias crías cuando tienen hambre, eso sí es la verdad. Además que, bueno, es que caníbales son asesinos, ¿no? Asesinos buscando saciarse. No es parte, pues, de su instinto, ¿no? De hecho que no podemos decir, ay, qué malo, pobrecito, ¿no? Es parte de su instinto, pues, está en su impronta genética, buscan solución al problema. Sí, es posible eso. Recuerda la competencia. Recuerda que la competencia, así como había entre organismos de la misma especie, como el que te contaba de mis gallitos, farfán y solter, mi perro, man y vaca, pues también la competencia se puede dar entre organismos de diferente especie. Y se da porque ambos organismos presentan el mismo tipo de nicho ecológico. En este caso, las hienas y los leones tienen el mismo nicho ecológico. Son carnívoros. Pobre león, ¿no? El león se sacó la mugre, sacó el ancho cazando a este búfalo, pero las hienas ahí oportunistas están apreciando la batalla y cuando ya chao búfalo y el león está diciendo, uff, qué rico mi búfalo a la brasa, pues obviamente las hienas aparecen y dicen, bueno, sorry león, pero somos muchos y te quitamos tu búfalo, pues, ¿no? Pero esto es importante también que ocurra, porque así el león en la siguiente vez tiene que buscar una mejor estrategia de caza o a estar acompañada de sus hembras. A ver, pues que vengan hienas a quitarle al león un macho con hembras alrededor. Las hienas salen volando, porque las leonas son mejores cazadoras que el mismo león en este caso. Es más, suelen decir que las leonas son las que cazan más que los leones machos, ¿no? Bueno, en este caso entonces, eso es la competencia. Ahora, algo muy importante. Si llevamos esto a la luz de la evolución, podemos decir que la competencia juega un rol importante en la evolución. Recuerda lo que dijo Darwin, la lucha por la supervivencia, generando que el más apto sobreviva. Y eso se manifiesta en la competencia, pues. Así que la competencia juega un rol importante en el proceso de la evolución en este caso. Recuerda que las funciones ecológicas son en este caso procesos ecológicos graduales y también reversibles, que va a permitir la aparición de ecosistemas vegetales a lo largo de los años para formar un ecosistema muy sostenible. Como ya te comenté hace un momento, todo arranca con los organismos pioneros como líquenes y musgos. Recuerda que ellos arrancan esta asociación ecológica, siendo la base de la formación de los suelos para que los ecosistemas vayan enriqueciéndose y formar bosques, árboles, un ecosistema mucho más sostenible, que también dependiendo de los cambios que se puede dar en el tiempo, pueden desaparecer y nuevamente a partir de él se tendrá que formar una nueva asociación ecológica. Recuerda que para San Marcos solo se habla de dos asociaciones, la primera y la secundaria. En Vía Real se habla de la asociación evolutiva primaria y secundaria. Recuerda que la asociación primaria se caracteriza porque se inicia en un área despoblada, donde nunca antes hubo otro ecosistema. Es la primera vez que se forma un nuevo ecosistema. Por ejemplo, en los desiertos aparece un oasis. Entonces, la aparición del oasis de la Huacachina en el desierto de Ica sería por una asociación primaria, que hasta ahora sigue manteniéndose, ¿verdad? Se sigue manteniendo este oasis. O de repente el hombre permite su manutención, obviamente porque es un ambiente de, 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 ¿qué es esto? De esparcimiento, de relax, ¿no? Bueno. O por ejemplo la aparición yo qué sé, de poblaciones de musgos en las rocas, ¿no? Después de haber sido un lugar rocoso, desértico, eriazo, aparecen bosques de musgos, pequeñas plantas, debido pues al invierno que llegan a las lluvias, a las precipitaciones que hay en ese lugar. Entonces son asociaciones primarias. En cambio, una asociación secundaria es aquella que se manifiesta como reemplazo a un ecosistema que antes existió y que por alguna razón humana o natural desaparece. De repente, un ecosistema X ha sido arrasado por un tsunami, por un aluvión, por un huaico, por un terremoto, por un incendio forestal, por un relave minero, por la minería ilegal y la liberación, en este caso, de mucho azufre en los ríos, como el Amazonas. Pues ahí, obviamente, este ecosistema se dañará, se va a deteriorar después de estar en su clímax. Cuando un ecosistema llega a su máximo desarrollo se llama el clímax. ¿Ok? El clímax, en este caso, la comunidad se llama comunidad clímax. Entonces, una comunidad clímax es aquella que llegó a su máximo desarrollo.
Entonces, a veces, pues, por problemas ambientales tiene que desaparecer este ecosistema. Y obviamente sobre él, en el tiempo aparecerán nuevos ecosistemas. Por ejemplo, eso ocurre con los incendios forestales. Recuerdo que el año que se inició la pandemia, en Australia hubo enormes incendios forestales. Seguramente de acá a unos 20, 30, 40 años, pues aparecerán nuevos bosques en Australia que van a reemplazar a ese ecosistema dañado. Obviamente hay que ver las condiciones. Recuerdo que hace años, la empresa Faber-Castell, si tú miras tus colores Faber-Castell o lápices, dice Made in Brazil, ¿verdad? Está hecho en Brasil. Pero Faber-Castell es una empresa alemana. Comenzó en Alemania, cuando la familia Faber y la familia Castell unieron a sus hijos en matrimonio en el siglo XVIII. Empezaron primero a diseñar ciertos trabajos en madera, carboncillo, tinta, y ahora pues nos venden lapiceros, lápices y muchas cosas más. Bueno, esta empresa Faber-Castell compró un gran terreno en la selva amazónica en Brasil. Esa selva que fue dañada por la minería ilegal. O sea, esto de la minería ilegal pues, es terrible a nivel mundial. Pero en Brasil está siendo controlado bastante de manera muy eficiente. O sea, es ser un país enorme. En nuestro país es bien bravo por la corrupción que hay en nuestro país, pues, ¿no? Lamentablemente. Bueno, entonces habían grandes espacios en la selva brasileña que estaban habían sido dañadas por la minería ilegal. Así que la empresa Faber-Castell compró estos terrenos al gobierno brasileño. Y pues el gobierno brasileño ha dicho, bueno, pues estoy vendiendo una ganga por plata, ¿no? O sea, porque estos terrenos ya no sirven, ya acá ya no va a haber plantas, arbolitos, ¿no? Qué falta de conocimiento ecológico. La empresa Faber-Castell, usando semillas transgénicas, semillas de árboles en este caso, buscando árboles muy resistentes al entorno, empezó a reforestar este ambiente. Oh sorpresa, aplicaron la asociación ecológica secundaria. Actualmente estos bosques que se han generado en estos espacios comprados, adquiridos por la empresa Faber-Castell, es donde se sacan la madera ecológica para hacer los lápices. Y vaya que es muy bueno porque es una empresa ecosostenible. Recuperó suelos y con eso genera negocios, un negocio sostenible, un negocio en este caso, una empresa ecoverde. Y eso es lo que se debe generar en nuestras ciudades, en nuestros entornos, ¿verdad? Que cuiden el ambiente y puedan reemplazar lo dañado por algo nuevo. Qué bueno por esta empresa. Ahí está en la etapa inicial, van desarrollándose los organismos, luego van apareciendo nuevos seres colonizadores, hasta que se llega a dónde? A la comunidad clímax, se recuerda. El máximo desarrollo de un ecosistema. Ahí está, pueden, recuerda, como dice Villarreal, las acciones evolutivas, los líquenes invaden las superficies rocosas, acciones primarias, aparecen ecosistemas desde cero, y las secundarias, las primarias también, y las secundarias, recuerda, aparecen después de un incendio forestal, baños mineros, ya que sé. Son reemplazados los anteriores desaparecidos por otros nuevos. Y con esto acabo la teoría. Recuerda que la bioacumulación es un proceso que genera muerte en los ecosistemas, en este caso en los ecosistemas tanto terrestres o acuáticos. Debido a que la minería ilegal que libera relaves a los suelos o la tierra, al agua, perdón, van a ser primero absorbidos por las plantas o las algas. Pero algo deben tener las plantas y las algas que ellas no les afecten en exceso. Por eso seguramente hablamos de plantas fitorremediadoras, porque hay plantas que pueden ser cultivadas en ambientes totalmente tóxicos y los recuperan esos suelos. Eso, si tú estudias ingeniería ambiental, lo vas a aprender. Es una cosa maravillosa esta técnica que se usa en Perú y en muchas ciudades, ¿no? Es una forma de recuperar suelos dañados, como el de Oroya, por ejemplo. Bueno, entonces cuando las plantas y las algas son sometidas a estos componentes químicos, no sufren mucho daño porque no se acumula en su cuerpo gran cantidad de esas toxinas. Pero cuando, en este caso, un protozoario o un animal herbívoro en el suelo o en el agua se alimenta de ellas, en ellas se va a ir incrementando su nivel de concentración de sustancias tóxicas. Ahora, si este pez que es herbívoro viene un pez carnívoro y se lo come, en él se va a acumular mucho más. Y en este caso, si un ave carnívora, un ave en este caso, carroñero, yo qué sé, se alimenta del pez carnívoro, en ella, en sus músculos y en su tejido adiposo, se va a almacenar mayor cantidad de estas sustancias tóxicas. Vamos a imaginar que esta ave sea parte de nuestra dieta. En tu cuerpo las materias tóxicas se van a incrementar mucho más en este caso. Eso se llama la bioacumulación o biomagnificación, porque al ir avanzando de nivel en nivel trófico, la acumulación de las toxinas es mucho más, mucho mayor.
Entonces, no olvidemos mencionar que cuando un organismo no metaboliza, descompone, excreta una toxina persistente, simplemente se almacena, usualmente en los tejidos grasos. Con el tiempo, el organismo puede acumular altas concentraciones de la toxina. La acumulación de toxinas en el cuerpo del organismo se llama bioacumulación. Entonces, a mayor nivel trófico va a haber mayor bioacumulación de material tóxico. Y eso recuerda encima biomagnificación. Tener mucho cuidado con ello, ¿no? Por eso a veces hay enfermedades pues, que afectan a la población. Es por eso seguramente que cuando hubo el derrame de petróleo en Ventanilla dijeron, se cerró el consumo de pescados por un tiempo de estas. Bueno, pescados que están en las orillas, ¿no? Bueno, lo bueno es que tenemos un mar tan diverso que en alta mar pues, se puede extraer pescados libres de esta contaminación. Antes de hacer las preguntas de tu separata, ayúdame aquí, por favor. A ver, ¿me ayudas, por favor? Dice lo siguiente, a ver, ayúdame. Un ejemplo de factor abiótico es, ¿cuál podría ser un ejemplo de factor abiótico? O sea, que no es parte de la biocenosis. ¿Me ayudas, por favor? ¿Qué marca se viene esa pregunta aún? Muy bien, excelente, Sebastián, eres un crack. Vamos a salir aquí para que lo marque. Le voy a tener esta clase a tu tutor y lo puedas tener a la mano. A ver, un ratito. Ya, ahora sí. Muy bien, acá en la 1 la clave es la C, ¿verdad? Ahí está, la C. Hago otro colorcito, a ver, ahí está. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, campeones. La pregunta 2 dice, es una región natural con un clima determinado, con suelos peculiares y con características. Comprende varios y comunidades bióticas. ¿Qué ponemos en el número 2? Lo hablé al inicio de la clase, sí, al inicio, la primera diapositiva que les compartí. Ahí dije esa respuesta. ¿Qué ponemos en la 2? A ver. ¿Nadie? ¿Lo hago yo solo? No creo, hay un montón de personas en la clase. ¿Eh? Hola, hola. Estamos aquí todavía, seguro que también se envía su PDF, su libro. Pero esto quiero que me ayuden, por favor. ¿Nadie? 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 ¿Nada? Ya yo lo hago solito. Aquí la respuesta es la C también. Muy bien. Excelente, Mayuri. Muy bien, Sánchez. Lo máximo. Claro, recuerda que un bioma está formado por muchos ecosistemas que comprenden una flora y fauna característica. Dije hace rato, al iniciar la clase. Vamos con la siguiente diapositiva. Pero ayúdenme de verdad, por favor. Este está resuelto, perdón. Está resuelto. Te sugiero que ahí lo cheques, lo cheques. Se me pasó. Vamos con esta. A ver, ahora sí. Dice, en la selva tropical amazónica se encuentra una gran diversidad de organismos, desde microbios hasta grandes mamíferos. Las interacciones ecológicas son complejas entre las distintas poblaciones e incluso entre los organismos que pertenecen a una misma especie, de tal manera que es necesario que un estudio con un enfoque integral para poder comprender las distintas relaciones que existen. ¿A qué componente del ecosistema hace referencia el texto? Te hablan de microbios, mamíferos, interacciones ecológicas, especies. ¿Con qué tendremos que relacionar ese término? La uno. A ver, ¿nadie? Uy, así vamos a demorarnos, ¿ah? ¿Por qué no te gusta cuando hay mucho texto, verdad? Te asusta. Pero al contrario, te da más una respuesta interesantísima. No, estimado Cristian, aquí la clave es biocenosis. Porque no te está hablando, campeón, del rol que desempeña un organismo. Te está hablando de los seres vivos. Y el conjunto de seres vivos, recuerda, en un ecosistema se llama biocenosis. Ya ten cuidado con la lectura, por favor. Vamos con la pregunta 2. Vamos a ver. Dice, en los ecosistemas encontramos una gran variedad de especies que comparten un biotopo. A estos organismos se les llama comunidad biótica. Entre los organismos de esta comunidad se establecen relaciones beneficiosas o perjudiciales. Por ejemplo, en los tubos digestivos de las vacas y termitas hay presencia de protistas y bacterias. Estos microorganismos se encuentran alimento y resguardo, además degradan la celulosa y hacen disponible las moléculas de glucosa que la componen, tanto para ellos como para los animales, en mamíferos y termitas. ¿A qué tipo de relación interespecífica nos estamos refiriendo? Es una relación donde la vaca se beneficia de las bacterias y las bacterias de las vacas. Sería muy difícil que una vaca no tenga bacterias en su intestino, en su estómago, porque sin ella no podría degradar la celulosa y no podría obtener energía. Porque las vacas no consumen harina, no consumen arroz, no consumen cuáquer, no consumen azúcares. La única fuente de glucosa es la celulosa que está en su fibra.
Pero para eso recuerda, las bacterias tienen que degradarlo primero. Y ambos se benefician, ambos se relacionan para siempre, de por vida. Recuerda, su relación es más, más. Ya, pues gente, ayuden, ayuden. ¿Nada? ¿No? ¿Muy difícil? Muy bien, Rosemary, excelente. Así es, Yaneli. Muy bien, Cristian. La clave es la C. Muy bien, fabuloso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Me ayudas, por favor, a ir relacionando, ya? Pero de verdad, ayúdame de verdad. A ver, dice lo siguiente. Relaciona la columna adecuadamente. ¿Qué número iría en comensalismo? Recuerda que en el comensalismo solo uno se beneficia y el otro no se beneficia ni se perjudica. O mejor comencemos por algo más sencillo. ¿Qué número iría en parasitismo? Que está más fácil. ¿Qué número iría en parasitismo? No, porque las bacterias del género Rhizobio más bien dan nutrientes a las plantas leguminosas. Por eso tu lenteja, tu frijol, tu payar son ricos en proteínas gracias a las bacterias del género Rhizobio. Esta es una relación de mutualismo. La 4, muy bien, acá iré la 4. Ahí está, la 4. Entonces acá iría mutualismo, ¿verdad? La 1, ya lo dije. Me queda, esta ya está. Vamos, ¿qué iría en amensalismo? ¿Qué iría en amensalismo? Recuerda que en el amensalismo uno bloquea el desarrollo del otro, por eso se llamaba antibiosis. Solo uno se perjudicaba y el otro no se beneficiaba ni se perjudicaba. Vamos, chicos. Comensalismo en la 3. No. Ah, excelente. Comensalismo en la 3. Muy bien, Katia. Muy bien, muy bien. Y acá sería pues la 2, amensalismo. Muy bien, así que aquí la clave es 3, 4, 1, 2. Ahí estamos. Sigamos. Ah, mira. Vamos por aquí. Dice, indica si es verdadero o falso. Los insectos, lagartijas, pájaros y ratones que habitan en un bosque son una comunidad, debido a que son individuos que cumplen una misma función en un mismo hábitat. ¿Falso o verdadero será eso? La 2. Cuando hablamos de nicho ecológico nos referimos al conjunto de actividades básicas de un ser vivo que le permite sobrevivir y mantenerse. 3. La relación de depredación atenta con el equilibrio de naturaleza. Entre el Trypanosoma cruzi, causante del mal de Chagas, y el humano, hay una relación de parasitismo. ¿Qué marcamos, chicos, como respuesta ahí? Vamos. Hola, hola. A ver. Todas las preguntas que acá tienes son preguntas de Misión San Marcos, toditas. San Marcos o pre. Así que, a ver, enfrentémonos a esas preguntas con lo que hemos escuchado. ¿Andas por ahí? ¿Estás por ahí? Manifiéstate, existe. ¿Qué ponemos en la 4? Pues mi chat creo que está muy arriba. No, nada. Nada, jóvenes, ¿qué ponemos en la 4, hijos? ¿Muy difícil? No, no me dejes está muy difícil, ¿no? Nada es imposible. Intenta, intenta. La C, no. Aquí la respuesta es en este caso 1, 2 y 4. Recuerda que el conjunto de organismos de diferentes especies se llama comunidad. Recuerda que cuando hablamos de nicho hablamos del conjunto de actividades básicas, claro. O sea, el rol, el trabajo que hace un organismo para poder sobrevivir. Recuerda, pueden ser algunos productores, otros consumidores, otros descomponedores. Y la última, claro, es eso. Aquí dice por aquí. En un ecosistema llegaron dos especies de aves que se alimentaban de semillas grandes, las cuales son escasas en este lugar. Al coincidir en la fuente de alimentos se estableció entre ellas una relación de competencia. En esta relación sería menos probable que con el tiempo, fácil esta pregunta, parece más ya comprensión de lectura que biología como tal. Admisión San Marcos. Vamos, ayúdame. Lo ponemos en la 5. A ver, a ver. Esta relación sería menos probable, menos probable. Cuando dicen competencia te dijeron todo, ¿ya? O sea, ya creo que eso es lo bonito de las preguntas de eco, ¿no? Como que te plantean el esquema y solo te queda comprender, entender bien. Por eso amo mucho RV. No, imposible, la B no puede ser. No, 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 no. No puede ser la B. Lo menos probable, lo menos probable. Van a competir por la comida.
Oye, esa es mi semilla, no, esa es mi semilla, no, no, no. Imposible, ¿no? La C, claro. Eso es lo menos probable, lo menos probable. Lo más probable sería la B, la C, la D, lo más probable. Lo menos probable en este caso es la C. ¿Cómo pues van a comprar alimentos si ambos compiten? Ah, es verdad, profe, no entendí cuál es menos probable. Ah, como estás preparando de recién, estás arrancando todo de cero, te entiendo, puedo disculpar tu no análisis correcto, pero evita hacer eso. Dice, el acetato de plomo es tóxico y se acumula en los tejidos de los organismos que lo ingieren con regularidad. En una red trófica, los efectos del plomo son más severos en los seres humanos y otros animales del mismo nivel trófico que en las plantas o los herbívoros. Esto se debe, recuerda pues, a que los herbívoros no excedan todo el plomo, sino que se almacena en una parte de sus tejidos. Lo hablamos hace un momento. Recuerda la bioacumulación. A mayor nivel trófico, recuerda, debido a la acumulación en sus cuerpos, estos componentes se van a ir ahí acumulando. Ahora vamos a ver. ¿Hay algo más? Dice, en el Perú periódicamente se produce el fenómeno del niño, con severas consecuencias para la población peruana. Uno de los efectos de este fenómeno natural es de las intensas lluvias en el litoral peruano, lo cual convierte nuestros desiertos costeros, mira, ve, lo cual convierte nuestros desiertos costeros en vegetación, en áreas llenas de vegetación y fauna. Ah, mira, en ambientes donde nunca antes hubo vegetación y fauna aparece. En el año 98 en Lima se observó que el Cerro San Cristóbal estaba verdeado y empleando como zona de pastoreo. Este cambio se explica por vamos, que marcamos en el número 7. Una pregunta muy, muy interesante. Contextualizado, obviamente. No, en el número 7 no es la C. Sería, recuerda la clave, la E, ¿verdad? La formación de una zona ecológica primaria, donde antes nunca hubo vida o ecosistemas como tal, aparecen formas de vida nueva, gracias a las lluvias generadas por el fenómeno del niño. Bien, lo voy a guardar y ahora sí, nos vamos rapidito a nuestro PDF. Son preguntas más directas y así es que si hubiera algo que corregir, me ayudas por favor, ¿ya? Atentos. Bueno, pues aquí tenemos el tema de ecología. Todo esto hemos hablado esta tarde. Ahí está la red alimenticia, el flujo de energía, las interacciones y acá está. A ver, las adaptaciones biológicas florales, que son más especializadas y numerosas, se realizan en eh, biológicas florales. Son más especializadas. Acá sería en todas, porque en este caso, al tener flores las plantas, obviamente van a mejorar su polinización. Se refiere a eso, o sea, se refiere pues a que van a tener flores, ¿no? O sea, el hecho de que las plantas tengan flores, ¿qué genera? Pues una mejor polinización. Por eso hay polinización generada por el agua, por el aire, por insectos, en este caso por animales, ¿no? Por ejemplo, los murciélagos. En la naturaleza, las especies vegetales se desintegran mediante el fenómeno de putrefacción. Recuerda que la putrefacción es la descomposición, hoy también llamada desintegración. ¿Ok? Ahí estamos. Entre las siguientes plantas, ¿cuál es el ambiente halofítico? Ah, halofítico en este caso. Sería la grama dulce. Recuerda que la grama dulce crece en ambientes salados, igual que ¿cómo se llama esto? Igual que los mangles. En los diferentes ambientes dulces acuícolas de nuestra patria existen los ambientes especies ecológicas. ¿Cuál es el autóctono o nativo? Ah, dice, sería aquí el suche, porque el suche es propio en este caso de nuestros ríos peruanos. Mancha, güey, pues sácate con otra cosa. No, la trucha fue traída por los españoles, ¿eh? O en este caso, los gringos, los gringos. Aquí tenemos, muy bien, en las 5 la clave es la hábito, las rocas, la rupicola peruviana, muy bien. A ver, muy bien, la vía fundamental de la ecología es el ecosistema. Muchas gracias, Juan Diego. Ahí está que se luce muy bien. Excelente. El primer nivel biótico del mundo viviente está dado por sería el nivel de organismo, ¿verdad? No, dice, nivel biótico, perdón, nivel celular, gracias, Yanin, perdón.
La relación vital que se establece entre dos especies en la cual uno se beneficia de la otra sin causa de daño o beneficio, sin causa daño o beneficio, lo que sería comensalismo, ¿verdad? Más cero. Ahí está, 8 besos. Juan Diego dice 9 en la D. A ver. El hombre participa en la destrucción de la vida silvestre excepto con eh, los parques naturales, claro, muy bien. Más bien eso sirve para preservar, conservar. Por eso hablamos de la conservación con parques, digamos, las ANPs. 10. Ahora va por aquí. A ver, a ver. Acá sería esto. Las citoquininas son a los vegetales como las hormonas de crecimiento. Ah, no, perdón. Está mal aquí. Auxinas. Recuerda que las auxinas son las hormonas de crecimiento de la planta. Se encuentran en la punta, se liberan hacia la punta de los tallos o las raíces. ¿Ok? No olvides, las auxinas son las hormonas de crecimiento. Y el animal que se alimenta de larvas que comen hojas frescas se comporta como consumidor secundario, sería un carnívoro en este caso, porque las larvas son herbívoras y él es un carnívoro en este caso. El nivel trófico de la cadena alimenticia, que está constituido por organismos que reciclan la materia, se denomina, vamos, que si dice recicla la materia, ¿qué marcaríamos ahí? Vamos, gáname, está siendo muy lento. Vamos, tú tienes este PDF hace rato. Sería en este caso descomponedores, ¿verdad? Los llamados descomponedores o desintegradores. Recuerda, aquí tenemos a los hongos, a las bacterias, los que convierten la materia orgánica muerta en materia inorgánica. Ahora va por acá, dice, relaciona correctamente los términos. A ver. Ujú. Los lobos serían consumidores secundarios. Acá sería 1, 1D. Las gallinas serían consumidores terciarios. Sería 12. 1D, 12, acá está la clave. 3A, a ver, 3A, muy bien. 4B, excelente. Está bien. Acá sería la C. Muy bien. Está bien. Vamos. ¿Por qué tiene miedo usted participar? ¿Ah? Estoy hablando solo porque no quieren participar. El tiempo nos gana, ya se nos queda 2 minutitos. La tangarana es una planta de la selva en cuyos tallos hay nidos de hormigas. Si un intruso roza la planta y es atacado por las hormigas, entonces la relación entre tangarana y hormiga es mutualista, ¿no? Porque ambos se benefician. La tangarana le da hábitat a la hormiga y la hormiga protege a la tangarana de que alguien lo dañe. Los iniciadores de la cadena trófica en aguas de mar lo constituyen el fitoplancton, ¿no? Que son en este caso, las algas y las cianobacterias. La relación entre las abejas y plantas cuyas flores polinizan es clasificada como, bueno, está easy, ¿verdad? Sería, eh, mira, no hay respuesta en la 16. En la 16, chicos, sería la respuesta mutualismo, porque entre abejas y plantas son polinizadoras, sería mutualismo. Entonces, en la 16 no hay respuesta. Debe ser mutualismo o asociación. ¿Ok? No olvides, no hay respuesta. El nitrógeno es un elemento importante porque los seres vivos se encuentran formando parte de los aminoácidos, las proteínas. Recuerda que el nitrógeno es absorbido por las bacterias Rhizobium o por cianobacterias para pues, poder aportar a las plantas y las plantas generan a partir de ellas proteínas. Obviamente primero forman aminoácidos. La relación que ambos organismos se benefician sin existir dependencia, eso es protocooperación. Recuerda, más, pero es una relación temporal, pasajera. En un ecosistema, el proceso en el que unas especies son reemplazadas por otras, en el transcurso del tiempo, ¿cómo se llama? Vamos a fácil el número 19, el último que hablamos también en las preguntas. Cuando en este caso se destruyen los ecosistemas y aparecen otros nuevos, cuando hablaba de la empresa Faber-Castell. Vamos. Chicos, ¿qué pasó hoy? El frío nos está ahí como que congelando el cerebro, no creo, eso es absurdo, ¿eh? Si no diríamos que toda la gente que habita en el Polo Norte tienen problemas de captación de aprendizaje, ¿no es así? Los finlandeses son unos cracks, la mejor educación está en Finlandia, un lugar que hace el doble de frío que nuestra serranía peruana. Muy bien, las asociaciones ecológicas, estaba preocupando yo. En las etapas iniciales de la acción ecológica hemos dicho que tienen que haber seres pioneros, ¿te acuerdas? Los líquenes, los musgos. Ahora vamos a buscar eso. Caramba. A ver, aquí está, ¿eh? Ah, la diversidad de especies es baja, pues. Obviamente, al ir avanzando, recién va a haber mejores especies.
porque van a formarse ya ecosistemas mucho más sostenibles. El lugar físico donde un organismo vive, recuerda, se llama hábitat, el lugar específico donde un ser vivo se desarrolla. La función que desempeña una especie dentro del ecosistema, ya eso hazlo tú solo. Me ayudas, ya no hacer eso ya me molestaría contigo, en serio. Ah, ya, ok, gracias, estaba preocupado. En la relación ser vivo-ambiente, la composición atmosférica permanece estable debido a la interacción constante entre las funciones de fotosíntesis y respiración. La respiración libera CO2 y la fotosíntesis libera oxígeno, o glucosa. Lo usamos y liberamos CO2. Hay un constante eje ahí de complementariedad. Los líquenes son el ejemplo típico de, ya dije, mutualismo, ¿verdad? Algas más hongos o hongos más cianobacterias. Cualquier lugar del planeta donde sea posible encontrar un ser vivo formará parte de la unidad ambiental más general denominado, recuerda, biosfera. Lo dije. Al conjunto de seres vivos se le llama, recuerda, biosfera. Al conjunto de seres vivos, biosfera. ¿Ok? Biosfera. Creo que de ahí todos los términos lo hemos comentado. Así que chicos, a repasar, bueno, queda grabada la clase, te envío en breve el PPT para que lo leas. Está bastante completo, con preguntas adicionales. Tienes 32 preguntas ahí resueltas o más, creo. Revíselas, léelas, analízalas, interprétalas, por favor. ¿Ok? Bueno, nos despedimos. Un abrazo grande. Nos encontramos el siguiente miércoles probablemente. ¿Ok? Así que un abrazo grande a todos. Cuídense muchísimo. Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego, mis. Muchas gracias.